Bienvenidos al norte de Laos en Muang Kwa. En este capítulo nos sumergimos en la selva para descubrir aldeas donde habitan tribus y etnias minoritarias con una historia y cultura fascinante. Estas comunidades viven en armonía con la naturaleza, lejos del estrés y en contacto con su animismo ancestral. Es una experiencia única que revela la auténtica vida en Laos. Prepara tu espíritu aventurero. ¡Vamos! Estoy en el centro del pueblo, hemos quedado a las 8 y quizá voy a tomar un té aquí si me da tiempo. El cielo está muy nublado, de niebla, pero es muy normal a estas horas en esta zona de Laos, en esta época. Muchas veces se abre, se despeja, creo que va a suceder lo mismo. Y nada, muy contento de que Bonma se llama, un señor que conocí ayer súper amable y me va a llevar a dar una vuelta todo el día. Estoy súper agradecido. Va a ser increíble hoy. Lo noto, lo percibo en el aire. Vamos a tomar algo. Bueno, en el sitio donde ibas a tomar un té me he encontrado unos amiguitos que se ve que se comen los murciélagos aquí. Míralo, están durmiendo, ¿no? Aquí los venden. Oh. Sabai. Han bendecido algo y alguien se lo va a llevar al templo, creo. Bonma, Sabai di. Eso es lo que sucede en Laos. Vas a un bar, te invitan a comer y te lo pasa bien un ratito. Eso es un platazo de murciélago que harán a la brasa muy pronto, creo. Mirad qué cosa. Nunca había visto eso. ¿Se podía comer? Starting point for trekking to visit 3 different minority around Muang Kwa, Khong Sri province. So we visited Akha, Pala, and Akaya and Kamu. Okay, so it take from morning until 3 p.m. and we be back here again. Bonma es mi amigo, lo conocí ayer y este es su moto y aquí empieza el viaje. Vámonos. Hemos parado a hacer un descansito durante el viaje. Me dice Bonma que este puente, aunque parece que no, es bastante reciente, antes no había. Entonces para cruzar ese río había un puente de bambú que con la temporada de lluvia se rompía y creaba mucho problema. Y claro, hay muchas aldeas al otro lado de la montaña, ahora es mucho más fácil para ellos ir para allá. Ese es un problema muy básico en Laos, que a veces ayudan a tener una vida un poco más fácil. De hecho, ese puente fue construido con la ayuda del soporte de otros países. They won't sell it. This is they get from jungle. It's like rattan grow in the jungle and people can eat inside. Eat? Yeah, eat inside. Ah, babu. เรามีแล้วเอาไปพุ่นเอาไปบ้านพุ่น This is so when they get married they all like a long. So she's married? Yeah, all married.
Ah, all married. If it's not long, it's not married. Yeah, yeah. Okay. Oh, no. Nos pusimos en carretera y empezamos a ver muchos pueblecitos, como siempre. También hemos visto a alguien que hace el vino. Yo no sabía que había producciones de vino y lo venden en otras provincias. Quizá a la vuelta paramos a visitar alguno. Por el momento en la carretera estaba oliendo a uva. Bien, muy agradable el viaje. Hemos llegado ahora a ese pueblecito donde una gente de la etnia de acá vienen aquí al pueblo a vender sus cosas. He visto algún murciélago, algún gusanito y también hay estos bambú que lo usan para poner dentro ingredientes o comen. También hay mujeres que tienen un gorro alto, ¿ves? Y alguna tiene un gorro más bajito, entonces significa que la que tiene el gorro alto está casada y la que tiene el gorro más bajito no está casada aún. Y toda la vida van con esos gorros. Supuestamente yo intuyo de que es muy importante mostrar a las personas si estás casado o no, cuál es tu vínculo o el vínculo que no tienes. Hemos llegado a la primera aldea de la primera tribu que están aquí. Me quieren medir algo, me miran como si yo fuera un extraterrestre. Vamos a subir al pueblo, vamos. Okay. This is a rice store. You keep the rice mountain and you keep rice here. El pueblo grande es un poco más arriba y esas casitas de madera sirven para guardar el arroz que cultivan supuestamente allá arriba de la montaña. Así que vamos, vamos subiendo. One family, 7, 8 children. Yeah. Mi amigo me está contando cosas para introducirme a esa cultura. Nadie dice hola en la cultura ni gracias. Suelen tener 7, 8, 9 hijos las familias y cada uno tiene un trocito de tierra y aquí conviven. Aquí hay muchos animales, hay jabalines, cerdos, gallinas, de todo, y los sueltan por la selva, están completamente libres. Luego por la noche, de alguna manera, se ve que lo traen aquí otra vez. Y viven de una manera muy sencilla, como podéis ver. Es una montaña muy pendiente. La mujer en esa tribu se encarga de la madera para el fuego, entonces si vemos fuera de la casa mucha madera, es una mujer que lo hace muy bien. Y en ese momento hay este adorno en la puerta, y es relacionado con los espíritus buenos que quedan en el hogar. Entonces, durante 2 o 3 días
nadie puede entrar en esa puerta que no sea de la familia. เพื่อนได้อยู่ใส่เพื่อนน้องเลยอยู่เนี่ยแท่งไปเขาไปซื้ออยู่เพื่อนหันตัวดีใจไปซื้อ Solo se casan entre la misma tribu, a lo mejor de otro pueblo, pero tiene que ser la misma tribu. Entonces van ancheando esas casas que ellos mismos construyen en función de cuánta gente se va sumando a la familia. Más hijos, más yerno, más suegro, pues esa casa de madera se van haciendo más grande. Es muy incómodo vivir en un pueblo que está completamente en una pendiente, pero ellos no se quieren mover de aquí. Su fuente de alimentación es exclusivamente por los animales que tienen y toda la comida que encuentran en esa floresta alrededor. De hecho, mi amigo tiene unos conocidos que viven aquí, pues están recolectando comida por ahí para el día, supongo. La cosa bonita es que la mujer de la familia hace esa artesanía de brazales y otras cosas. Entonces, tradición de su cultura es ponerlo, eso es bueno para mí, es una bendición. Entonces, por ello, tiene que vestirse de la manera tradicional, que ahora mismo no lo tiene puesto. Entonces, se está vistiendo para mí, me va a hacer esta ceremonia. Hace 5 años que tiene electricidad aquí. Por ejemplo, en esa casa veo que llega un cable desde allí, pero solo por la bombilla, nada más. Lo usan por el momento solo para dar luz y veo que durante el día tampoco. Deben usarlo exclusivamente por la noche algún momento. Cuando tiene frío tiene el fuego y una manera bastante prehistórica y primitiva de vivir. Un poco lo que me comentaba mi amigo es que tienen muchos hijos, entonces eso sí, el nivel de pobreza que tiene a veces tener muchos hijos. Por ejemplo, la ropa se lo pasan entre amigos, entre familias, siempre es la misma ropa. Ese hombre, igual que el hombre que vimos antes, está fumando tabaco, pero hay algunos que fuman opio y lo cultivan por aquí. Digamos que es ilegal en todo el país, pero en el norte del país, donde estamos ahora, pues a veces siguen haciéndolo ellos y sin venderlo, es solo para un uso personal, porque ellos lo usan como medicina. Si tienen un dolor de cabeza, fuman, por ejemplo. Entonces es una cultura muy antigua y la mantienen juntos a las otras, ¿no? También me está comentando que aquí no hay escuela y los niños no van a la escuela, pero algunos se van caminando a otro pueblo y allí sí que hay escuela y algunos frecuentan alguna clase, parece ser, pero muy pocos. Volar el dron en ese pueblo ha sido un acontecimiento tremendo. Perdieron toda la timidez y me rodearon 20 niños súper felices y ahora se han ido a contarlo a todo. Nunca habían visto un dron y tampoco hombres blancos, digamos, como yo suelen venir aquí. Entonces están todos como muy interesados y todos me miran, pero no se dejan acercar mucho, muy tímidos. No solo los niños, pero los adultos también. Bueno, qué bien que mi amigo me ha acompañado porque me está explicando cosas que yo no llegaría a entender ni en una vida aquí solo. Y es, bueno, esas moneditas que las mujeres llevan alrededor del gorro que tienen, eso da poder al espíritu bueno. Y lo pasan de generación en generación. De hecho, él ha visto que hay monedas que son de la época colonial francesa, imaginar lo antiguo que es. Son tribus
extremadamente supersticiosas y que creen en una forma de animismo que es más antiguo que el budismo. Entonces son tradiciones con una raíz muy muy profunda. Y algo que me he planteado muchas veces, cómo una persona puede vivir fuera del sistema occidental, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Nosotros estamos destinados a ser corruptos no conscientemente. ¿Qué quiero decir con eso? Es un pensamiento que tengo hace mucho tiempo. Es decir, nosotros compramos objetos, por ejemplo, ropa o lo que sea, a una multinacional que quizá invierte dinero en armas. Entonces nosotros involuntariamente estamos alimentando una guerra. Eso es constante en nuestra cultura. O los bancos mismos con la cual depositamos nuestro dinero hacen lo mismo, etcétera, etcétera. Estas personas están completamente fuera, creo, de ese sistema. Es decir, que es un extremismo, ¿no? Pero ellos realmente sí, tienen alguna ropa, sí, que viene de China, supongo, o la mayoría de la ropa también se la hacen ellos mismos. Ahora tiene una luz de hace 5 años que viene de la presa, pero todo lo que comen viene de su tierra, de sus animales, es decir, está realmente fuera de esta historia. Pero están muy dentro de una tradición que le mantiene vivo desde milenios. Originalmente esas etnias vinieron de China y bajaron al norte de Laos, a Birmania y al norte de Tailandia. Hay miles de tribus de esas etnias. Así que es muy interesante. También lo que veo aquí, hay un descontrol de la natalidad. Aquí la familia tiene 8 niños, pero fácil, ¿eh? Y ahora está el pueblo vacío porque pues, supuestamente llegamos a la mañana que todo el mundo, los niños con los padres se van a recolectar comida, a hacer cosas que es como ellos se alimentan. Y estaba el pueblo vacío. Pero muy... Sabaidi! Itari! Mira, 2 palabras en inglés y ya hemos conectado. La gente muy agradecida, muy interesada en nosotros, ¿eh? Me tuve que bajar para pasar ese puente que dice que no es bueno los dos en la moto, con el miedo a las alturas que tengo yo, madre mía, y ese movimiento. Coco, Sabaidi. Sabaidi. Ya, eso se mueve. Hay unos agujeros allí abajo. Madre mía, o sea, faltan trozos de madera. Es el abismo debajo. Madre mía. El amigo de mi amigo no está, pero está su mujer. Nos invita a entrar en su casa y vamos a comer algo. Allá, por ejemplo, hay gente que constantemente dice Falang. Falang es el extranjero. Somos una gran novedad. Ahora todo el pueblo se va a enterar que estoy aquí. Y las diferencias culturales son enormes, son muy grandes.
tenemos la oportunidad de entrar en una casa de un desconocido y que te atienda también con esa diferencia. No podemos hablar, no podemos comunicar verbalmente, pero estamos juntos. Y para mí es un estado de contemplación. Estoy simplemente mirando un escenario donde la gente vive así, juntos. Se suben a la montaña, recolectan comida, se montan de una manera increíble. Hay unos instrumentos hechos de madera para coger los pájaros sin proyectiles, lo hacen con madera, no sé cómo. También se ve que antes había bastante tigres en la floresta y se ve que los chinos compran los tigres, la piel de los tigres y algo del interior por algún asunto que no he entendido bien y pagan muchísimo dinero. Entonces, algunas de esas tribus, cogen las tigres, las matan y la venden, la piel. Por eso hay muchas menos tigres ahora. Pero claro, le pagan muchísimo para esas tigres. Entonces a veces coge un tigre con unas trampas en el suelo con el bambú y se lo monta para sobrevivir. Cuando coge un tigre tiene para un año, ¿no? Por ejemplo. Y los demás son animales. Ellos tienen una cultura muy antigua, eso es muy antiguo. El marido de esa mujer es un chamán, por eso adentro en la casa había como un altarito encima del techo donde la gente le pone cosas. Son cosas muy antiguas. Hacer una pasada de un día por un pueblo de ese tipo es simplemente respirar un poquito de ese oxígeno, pero habría que estudiar en mucha profundidad. Las diferencias culturales son enormes, pero los sentimientos son los mismos, ¿veis? Ese chico ya no se despega de mí, le he gustado mucho, me persigue por todos los sitios, está soñando. Increíble esa gente, yo podría estar aquí semanas. No nos entendemos hablando, es un gran problema, en superficie, pero en profundidad todo está en su sitio, no hay nada que decir quizás. Estoy como miles de años atrás. ¿Qué like? Y este es un tremendín, del pueblo. Es increíble esto, Mira la gente cómo vive en comunidad allí, en la plaza del pueblo. Este es muy cariñoso, ese chico. Mira que es bastante inusual porque son muy tímidos, pero le da igual. Es como un perrito que te va persiguiendo. ¿Cómo me voy a despegar yo de este hombrecillo? No puedo ni hablar a él, no me entiende. Pues hemos llegado al puente del amor y me toca pasarlo otra vez. Madre mía, os juro que lo paso mal, porque es largo además. Ahora os muestro los agujeros que hay en el suelo. Movimiento tremendo. Mirad, yo mejor que no miro. Uno. La cosa, Dios. Es indirecto eso. Yo que tengo vértigo, soy muy valiente, Es que no hay otra. O lo hago o me quedo en la montaña. Mirad lo que hay ahí. Yo trataré de no mirar. De no mirar demasiado.
Esto lo arreglan cuando pasa algo, ¿sabéis? O sea, no es que haya un mantenimiento, alguien que sobrevisa. Cuando pasa algo, que es tarde, entonces ya lo arreglarán. Así funciona. Y pasan las motos y todo. Johnny, ya lo tienes. Soy valiente. Dios. ¿Es psicológico o es de verdad? Yo lo paso mal, tío. Es un alivio llegar aquí. Es larguito, ¿eh? Mirad. O sea, prácticamente hay cultura milenaria. Esta, por cierto, viene de la parte sur de China. Antes os dije de China. Pero China es muy grande. La región del sur que fronteriza con Laos se llama Yunnan. Y de allí vienen originalmente estas etnias. Lo que realizo es que hay cultura como esta donde no ha llegado la cultura industrial, pero nada, ni un destornillador, lo hacen ellos. Realmente me impacta mucho la forma de vida que tiene esa persona, que posiblemente era la que teníamos nosotros en Europa hace mucho tiempo. Y es bonito, es como viajar en el tiempo. Esta familia de la etnia Camu, que antes vivía encima de la montaña, que se han movido al lado de la carretera, pero por supuesto siguen con sus tradiciones. O sea, hay diferentes bambú que recogen la selva y con eso hacen paredes muy fuertes y techos. Y con cierto bambú, ese clarito, por ejemplo, hacen una cesta para hacer el arroz. Mirad qué técnica interesante. Ese puente lo construyen una vez al año porque cuando viene la época de la lluvia se destroza, va subiendo, subiendo hasta que se muere, digamos, y lo vuelven a construir. Aquí hay una cultura de construcción tremenda. Lo que más me impresiona de esas culturas es la autonomía que tienen. Ellos no dependen de nadie, solo de sí mismos, a todos los niveles, ¿eh? La cultura más autónoma que he conocido hasta ahora. Hay que aprender. Esta cesta que está construyendo ese hombre, por ejemplo, con ese bambú, dice que es para separar los hijos de las gallinas. Cuando lo quiere separar de la madre, lo pone aquí dentro de esa cesta que está construyendo. Remove the stones. Esta técnica de pesca es mover las piedras en el suelo del río con esa red y entonces esos pequeños pececitos o cangrejitos, como se llaman, pues entran ahí dentro y tienen algo para comer. So if they do a lot and they can have pool like this here.
toda la gente de ese pueblo común están fuera del pueblo. No entramos porque no vamos a encontrar a nadie. Está todo el mundo pescando, cazando, haciendo cosas fuera hasta que se vaya la luz. Entonces hemos decidido volver. La verdad que yo estoy súper contento de todo lo que hicimos hoy en tan poco tiempo. Visitar tantos sitios en una vez y ver tanta gente interesante. Te deja pensativo ver ese estilo de vida donde es la antítesis del estrés. Aquí no existe el estrés porque no existe el pensamiento que lo produce. No hay motivo para pensar. He vuelto a la guest house, me he duchado, he descansado una horita. Y un episodio más que se acaba, siempre me sabe mal. No es que me sabe mal, me sabe a poco. Todas esas experiencias son nuevas, sorprendentes, salvajes, excitantes, estimulantes, son todo. Siempre se me hace poco. Te acercas a una realidad como la de hoy. Esas realidades contrastantes y atractivas, ¿no? Y estás un día y no conoces nada. Por eso habría que entrar en profundidad, ¿no? Siempre tengo esa sensación de que cada vez que conozco un sitio digo que poco conozco. Pero es bonito acercarse. Espero que os haya gustado la experiencia de hoy. Ese episodio ha sido muy bueno. Qué suerte haber encontrado a ese chico que me ha llevado con su moto, muy amable. Y dame un buen like, eso ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube, que son cosas importantes también. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, darle a la campanita para recibir todo lo que va a suceder. Seguimos hacia el norte, la ruta sigue. Comentarme lo que ha parecido a todos vosotros y seguirme en la red social Cómo Andar la Vida. Saludo Lao. Nos vemos en el siguiente episodio.